¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar hoy con el tema de la integración por partes. ¿Sí? Como pueden ver en su formulario sería la fórmula 24, que dice que es integral de u por diferencial de b, que sería igual a u por b o v menos la integral de v por la diferencial de u. ¿Sí? Esa sería la fórmula para resolver una integral por partes. Cuando se aplica la integración por partes es cuando no podemos integrar u por db. ¿Sí? Ya habíamos visto diversos casos, que hay veces que se puede llevar a cabo la operación indicada, o se puede factorizar, o también tenemos los casos, en fin, ya vimos muchas formas. La integración por partes se va a aplicar cuando todo lo anterior enseñado en los videos, ¿sí?, no se puede hacer. ¿Sí? Cuando ya no podemos hacer nada de lo que ya les he venido explicando, es ahí cuando se va a aplicar la integración por partes, ¿de acuerdo? No hay una forma, o no se pueden dar, mejor dicho, instrucciones generales para la elección de los factores de quién va a ser en la integración u y quién va a ser db. Pero se puede decir que dx, ¿sí?, para una integración, en este caso, dx, siempre va a ser parte de db, ¿de acuerdo? Puede ser dx, ds, depende de la variable que se esté manejando, ¿sí? Siempre va a ser parte de db. También podemos decir que debe de ser posible integrar a quien nosotros le vamos a asignar como db, quién va a ser la diferencial. Debemos de poderla integrar, ahorita vamos a ver por qué. Y cuando la expresión para integrar es el producto de dos funciones, ordinariamente es mejor elegir la de apariencia más complicada con tal de que pueda integrarse como parte de db. Es decir, que la parte de la integral más complicada se va a ir a db, ¿de acuerdo? Pero bueno, como siempre, lo mejor es explicar, ¿sí?, con un ejemplo. Entonces, vamos a empezar ya a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a poner integral, hallar la integral de x coseno de x de x. ¿Ok? Entonces aquí en primera instancia uno podría decir que es la integral de coseno de b, ¿sí? Coseno de b. Entonces sería coseno de x, ¿sí? Si nosotros le asignamos b a x, ¿cuál sería la diferencial de x? Pues sería de x nada más. Pero ustedes observen que aquí tenemos de x y aquí tenemos x. Entonces, si esto es coseno de b, la diferencial sería lo que sobra, vamos a decir. Entonces, la diferencial sería x de x. Y obviamente x de x no es la diferencial de x. Entonces, recuerden que no podemos agregar variables ni quitar variables. Entonces, no es coseno de b, no podemos llevar la operación que está a cabo, no se puede aplicar ninguno de los casos, no se puede hacer nada de lo que yo ya les expliqué. Por lo tanto, esto es una integral por partes. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, esto que tenemos aquí, debemos identificar quién es u y quién es db, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacerlo. De acuerdo a lo que les dije, les había dicho que la parte más complicada sería db, ¿sí? Siempre se tiene que ir a db. Entonces, por lo tanto, u sería igual a x, lo más sencillo, y db, ¿sí?, db, ¿quién sería? Coseno de x, ¿de acuerdo? Recuerden que les dije que dx, dependiendo la variable, puede ser ds, dt, en este caso es x, dx siempre debe ser parte de db, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también debe formar parte la parte más compleja de la integral, que en este caso, pues obviamente coseno de x es más complejo que x, pero uno al hacer lo que forme parte de la diferencial debe de ser posible integrarlo. Ahorita vamos a ver en el siguiente problema, después de este, por qué es que menciono esto. Ok, entonces coseno de x se puede integrar, sí. Es más complejo que x, sí, se va a la diferencial. X es lo más sencillo de la integración, pues se va a u. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como pueden ver en el problema,
necesitamos U, ya lo tenemos. Necesitamos B, no lo tenemos. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a B para sustituir en la fórmula? Pues obviamente a través de la diferencial. Si nosotros integramos las diferenciales, llegamos a la parte original, a la función original. Entonces hay que integrar esto. Por eso decía que debe ser posible poder integrar dB. ¿Sí? Y ya aquí obtendríamos para sustituir aquí B y aquí B. Y necesitamos la diferencial de U, por lo cual hay que diferenciar a U. ¿Sí? Ok, pues vamos a empezar. Vamos a sacar la diferencial de U, es decir, la diferencial de X, ¿cuánto sería? 1. 1 de X, no es necesario poner el 1. Ahora vamos a encontrar B. ¿Cómo encontramos B? Integrando coseno de X de X. Debemos de checar que esté completa, como siempre. Coseno de B, ¿quién sería B en este caso? X, ¿cuál es la diferencial de X? De X está completo, por lo tanto es directo, sería seno de X. ¿Sí? Sí, vamos a seguir indicando la C, pero eso ya lo ponemos cuando se integre aquí, aquí todavía. Ok, entonces ya vamos a integrar. ¿Sí? Entonces mi integral sería U por B. ¿Cuánto vale U? X por B, que vale seno de X, menos la integral, aquí todavía hay que integrar esta parte, menos la integral de B, que sería seno de X, menos seno de X por du. ¿Cuánto vale du? De X. ¿Okay? Todavía no terminamos. Igual, esto ya está calculado, pasa igual, X seno de X menos, ¿sí? ¿Está completa esta integral? Sí, porque sería seno de B, seno de X. ¿Cuál es la diferencial de X? De X está completa. Entonces ya se integra directo. La integral de seno sería menos coseno. ¿Sí? Menos coseno de X más C. Y entonces ya sería igual a X seno de X, negativo por negativo positivo, coseno de X más C. Y este sería el resultado de nuestra integral por partes. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Integral de X logaritmo natural de X por dx. Ok. Primera observación. Recuerden que no hay integrales de logaritmo natural. Cuando vean un logaritmo natural, rápidamente es una integral por partes, ¿de acuerdo? Hay que resolverlo como una integral por partes porque no hay una fórmula para integrar. Bueno, de las anteriores no hay ninguna fórmula que tenga logaritmo natural. De hecho, pues bueno, la de integral por partes tampoco tiene logaritmo natural. Entonces, cuando ustedes vean una integral que tiene logaritmo natural, tenemos que irnos directamente a la integración por partes. ¿De acuerdo? Como en el problema anterior, hay que identificar quién es U, ¿sí? Y quién sería dB. ¿Ok? Pues recuerden que la parte más compleja y dx se tienen que ir a dB. En este caso, la parte más compleja de la integral sería el logaritmo natural de x, pero hace rato les mencioné que lo más complejo forma parte de dB, pero debe de ser posible integrarlo. Logaritmo natural de x no se puede integrar, por lo tanto, aunque es la parte más compleja de la integral, no puede formar parte de dB, inmediatamente se iría a U. ¿De acuerdo? Se iría a U. Y los términos restantes se irían a dB. ¿Quién sería entonces a dB? X y dx. ¿Ya ven? En estos casos es cuando lo más complejo no se va a dB. ¿De acuerdo? Entonces, como el anterior, hay que encontrar de U y hay que encontrar B. Entonces vamos con el primero. Esta es una diferencial de U. Sería la diferencial de X, que sería 1 sobre X de X. ¿De acuerdo? ¿Sí? 1 sobre X de X, que también sería lo mismo, igual a dx
sobre x, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Ahora vamos a encontrar b integrando db. ¿Sí? Al integrar db, o sea, la integral de db, ¿cuánto sería? B. Entonces ya aquí ponemos integral, sería de x, que esta es muy sencilla. ¿Sí? Esta es muy sencilla. Ese es un b a la n, obviamente, y entonces sería x cuadrada sobre 2, nada más. Así ya tenemos, ya calculamos b. Entonces ahora solo hay que sustituir, ya tenemos todos los elementos, u, de b y b. Sustituimos en la fórmula principal, entonces la integral es igual a u por b, que sería logaritmo natural de x, por b, que es x cuadrada sobre 2, x cuadrada sobre 2, menos la integral de b, que en este caso es x cuadrada sobre 2 por du. ¿Cuánto vale du? De x sobre x. Ya hicimos la sustitución. Recuerden que esta parte ya queda igual, solo es reacomodar términos porque esto ya está calculado. Entonces aquí solo vamos a darle la fórmula, esto se va delante del logaritmo natural, nos queda x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x, menos, ahora vamos a integrar esto. ¿Sí? Recuerden que aquí es x cuadrada, todo es numerador por numerador, denominador por denominador, tenemos x cuadrada en numerador, x cuadrada en denominador, simplificando se va el cuadrado y se va esta x, ¿sí? Se va esta x. Y recuerden que como 2 es una constante, pues se saca, entonces nos quedaría un medio integral. Recuerden que aquí quedó esta x en el numerador y abajo queda 1, entonces sería x de x, ¿de acuerdo? Vean, así de sencillo. ¿Recuerdo? Esto sería, obviamente, es un b a la n, esto es un b a la n y de hecho se repite esta. Si observan, se va a repetir esta, ¿sí? En esta parte. ¿Ok? Y entonces esto sería igual a x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x menos un medio. Aquí nos quedaría x cuadrada sobre 2 más c. ¿De acuerdo? Simplificando, desarrollando esto, nos quedaría x cuadrada, voy a subir un poquito esto, x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x. Aquí sería numerador por numerador, denominador por denominador, y nos queda menos x cuadrada sobre 4 más c, y así nos queda nuestra integral, ¿de acuerdo? Nuestra integral por partes. Creo que queda muy claro, pero vamos a explicar otro problema, ¿de acuerdo? Otros problemas más para que no quede duda. ¿Sí? Voy a acomodar la hoja. Ok. Vamos a explicar otro, ¿sí? Un poquito más complejos, aunque no están muy difíciles tampoco. Aquí déjenme agrandar porque luego no distingo las variables. Es a a la x. Ok. A a la x de x. Fíjense que este problema hubo uno parecido en los anteriores que yo expliqué cuando empezamos las integrales que ya llevaban de e y todo. Recuerdo que expliqué uno así, si no me equivoco, pero bueno, si no, aquí se vuelve a ver parecido. No es ese problema. Observen, este es una integral por partes. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de resolverlo como la integral de e, ¿sí? E a la b, ¿sí? Si tratan de resolverlo como una integral de e a la b por db, ¿sí? Esta fórmula, entonces el número de Euler se tiene que estar multiplicando por la diferencial del exponente, ¿sí?
Y en este caso, ¿quién es el exponente? O sea, para este caso, si lo queremos aplicar esto, pues AX sería el exponente. ¿Cuál sería la diferencial? Pues sería A de X, ¿de acuerdo? A de X. Y entonces vean, vamos a decir que los términos que restan son X y de X, y pues no se parece a esto, A de X. Yo puedo agregar A, no hay problema, A que multiplica, A que divide, pero como en el problema anterior me sobra una X, no puedo agregar y no puedo quitar variables. No puedo factorizar, no puedo hacer nada ahí. Entonces inmediatamente esto pues no es integral de E a la B. Sería una integral por partes. No puedo aplicar nada de lo que ya he explicado. Pues me voy a integración por partes. ¿De acuerdo? ¿Ok? Como en el ejemplo anterior hay que identificar a U y hay que identificar a DB. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el término más complejo, la parte más compleja de esta integral? Pues sería el número de Euler, ¿no? ¿Se puede integrar? Sí, porque aquí lo acabo de ver, hay una integración de E a la B, en esto que no apliqué directo. Pues la parte más compleja sí se puede integrar, ¿sí? Porque hay una fórmula de integración especial para el número de Euler. Entonces, la parte más compleja se va a db, que sería E a por X, y también pasa de X, diferencial de X. Entonces, por lo tanto, U sería X, ¿ok? Aquí está muy sencillo, la diferencial de U sería de X. Si nosotros integramos db, llegamos a B. Entonces B sería igual a la integral de E a la X de X. Hay que checar que esté completa, ¿eh? Antes de integrar, siempre hay que checar que esté completa. Entonces, como pasa como en este caso, miren, podemos retomar esto que ya te eché. ¿Quién sería B? Pues B para esta integración sería A a la X, ¿sí? El exponente. Su diferencial, ¿cuál es? A de X. Entonces me falta A que multiplica y A que divide, ¿sí? A que multiplica y A que divide. Queda fuera. ¿De acuerdo? Entonces ya está completa. Y la diferencial entonces de A elevado a la X, la integral de E elevado a la X, pues sería E elevado a la X por 1 sobre A, que eso nos daría E a la X por A. Rápido, eso es como queda. Y pues ya lo tenemos ahí resuelto. Ahora ya solo tenemos que sustituir en el problema, ¿sí? Ya solo tenemos que sustituir en la fórmula, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar a integrar. Entonces la fórmula nos dice que es U por B. U X por B, que sería por E a la X sobre A menos la integral de B, que en este caso es E a la X sobre A por DU de X, ¿de acuerdo? Esto ya solo sería, recuerden, en cuestión de reacomodar, esto hay que integrarlo todavía, entonces aquí nos queda X E a la X sobre A menos, vamos a ver si este está completo. Recuerden que aquí la A que divide, ¿qué pasa? Hay que sacarla, entonces nos queda 1 sobre A integral de E a la X de X. Sí, hay que integrar esto, pero pues creo que ya eso ya está muy obvio. Aquí está, fíjense, desde aquí podemos volver a tomar este resultado, ¿de acuerdo? Porque es lo mismo, integral de E a la X. Entonces esto nos quedaría X por E elevado a la X sobre A menos 1 sobre A que multiplica a, es esto mismo, se repite esto, E a la X sobre A más C.
Ya solo aquí hay que simplificar, ¿de acuerdo? Igual, esto pasa igual, x a la x sobre a menos numerador por numerador, denominador por denominador, e elevado a la x sobre a cuadrada más c. Y esto en sí ya sería el resultado, ¿de acuerdo? Este sería el resultado de nuestra integración. ¿Que hay factor común? Sí, sí lo hay. Si observan, hay factor común, es e y la a, ¿no? Entonces, si factorizamos, bueno, esto ya nada más se lo estoy poniendo por llegar al resultado del libro, ¿sí? Si factorizamos en el numerador e elevado a la x y en el denominador la a, hay que quitarlos, entonces nos quedaría aquí x menos 1 sobre a más c, pero es lo mismo, ¿sí? Esto ya nada más es por hacerlo un poquito ya, ¿sí? Un poquito que se vea ahí lo que es obvio, la factorización, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver otro problema parecido. Vean, este es x por e elevado a la x por dx. Vamos a ver otro problema parecido, ¿sí? De integración por partes, que sería integral de x cuadrada por e a la x de x, ¿de acuerdo? Entonces vean, aquí, a diferencia del problema anterior, ya la x se elevó al cuadrado ahora, ¿sí? Ahora se elevó al cuadrado, ya es un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Y es más complejo, ¿sí? Entonces, en algunos casos es necesario aplicar la fórmula de integración por partes más de una vez, ¿sí? Como en este problema. Estas se llaman integrales cíclicas, integrales por partes cíclicas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que cuando en la fórmula donde se vuelve a integrar, ya en la fórmula de integración por donde se vuelve a integrar, en la segunda parte de la fórmula nos vuelve a dar otra integral por partes y no está mal, ¿sí? Lo que hay que observar es que no nos estén dando tantas integrales por partes, ¿sí? Ya tiene que haber un momento donde se detenga, porque si no se hace cíclica y no se llega a ningún punto, ¿de acuerdo? Este caso nos va a dar una cíclica, pero se puede resolver. Vamos a ver. Pues obviamente aquí u sería x cuadrada, ¿sí? Y db, que es la más complejo, sería e elevado a la x de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quién sería du? Pues sería igual a 2x de x. ¿Cuánto valdría b? La integral de e a la x de x. Y esto ya lo tenemos porque en el problema pasado ya calculamos la integral de e elevado a la x. Lo voy a tomar ya rápidamente, que es e elevado a la x sobre a, ya que ya tenemos todo. Sustituyendo ya en la integral, ¿sí? Sustituyendo, pues sería x cuadrada por e a la x, que sería u por db, perdón, u por b, sería e a la x sobre a menos la integral de e a la x sobre a, es decir, b por du, que en este caso vale 2x de x, ¿de acuerdo? Así es como nos queda, ¿no? Ok, a partir de aquí pues ya sabemos que es pura reacomodo de todo esto. Continuamos aquí, ¿sí? Nos queda la primera parte, x cuadrada por e a la x sobre a. Eso ya tenemos el resultado. Menos. Aquí tenemos el 2, que es constante. La a deben de sacar, eso está en numerador, a está en denominador. Por lo tanto, salen como 2 sobre a. Integral
integral. Esta x vamos a pasarla delante del número de Euler. Entonces nos queda x por e a la x de x. ¿De acuerdo? Ok, si observan esto sí, no sé si lo identifican. Vean, es nuestra integral por partes del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos volvió a dar otra integral por partes, ¿sí? Nos volvió a quedar otra integral por partes. Pero como ya lo resolvimos, solo tendríamos que pues, tomar nuestro resultado, que es este, ¿no? Este es nuestro resultado, pero es para que vean cómo queda otra integral por partes, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, continuamos aquí, nos quedaría x cuadrada por e a la x sobre a, ¿sí? Sobre a, ¿sí? Menos 2 sobre a, y este 2 sobre a ya multiplicaría a todo el resultado anterior que nos dio, que en ejercicio anterior, que sería ¿cuánto? Vamos a tomar este, de hecho, este último vamos a tomar, ¿sí? Multiplicaría esto y quedaría x, no, perdón, como tomé ese sería e elevado a la x sobre a. Recuerden que lo factoricé por x menos 1 sobre a más c. ¿De acuerdo? Vamos a simplificar ya nada más esto y nos queda x cuadrada por e elevado a la ax sobre a, numerador por numerador, denominador por denominador, menos, entonces nos quedaría 2 por e a la x sobre a cuadrada, que multiplica x menos 1 sobre a más c. Y esto ya sería el resultado, ¿sí? Obviamente aquí todavía se puede simplificar más, porque vean, esto ya está factorizado, recuerden que era, pero aquí vuelve a tener términos comunes todavía, ¿sí? Todavía puede tener términos comunes, pero ya vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Ya es mucha factorización, yo creo que ya con esto vamos a dejarlo de esta manera, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra integración por